Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Muy buenas noches a todos nuestros amable audiencia que siempre está pendiente de nuestro programa, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. En esta noche de este jueves tenemos como invitada a la licenciada Yanira Escobar, quien estará con nosotros durante este tiempo de la entrevista y a quien también le damos en esta noche la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Gracias a los que ya se están conectando. Feliz día. Espero que haya sido un día muy exitoso para todos. Que Dios derrame bendiciones, salud y abundancia y prosperidad, y sobre todo que El Salvador sea próspero para todos y todas, independientemente de nuestro color ideológico, nuestro color partidario y nuestra, ¿cómo se llama?, forma de ver la vida, pero que este país se convierta en un país de desarrollo para todos. Gracias por la oportunidad que se me da nuevamente en este medio. Es de las pocas entrevistas que estamos haciendo, pues aquí ahora hablar con la verdad nos puede costar la cárcel y eso es la realidad. Pero aquí estoy, soy Yanira Escobar, a sus órdenes. Muchas gracias, licenciada, por este espacio que siempre nos permite. Agradecemos también a Dios por haberle dado la salud. Sabemos que ha estado un poco quebrantada de salud durante estos días, pero gracias al Eterno, pues ya la tenemos nuevamente en nuestro programa. Quizás vamos a iniciar analizando sobre la manifestación, la marcha del 1 de mayo. ¿Cuál es la lectura que usted tiene? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿No se cumplieron? ¿Cuál es ese análisis que usted hace sobre esta actividad que se dio el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador? Bueno, mira, ante todo y sobre todo felicitar a esos hombres y mujeres valientes que asistieron. Como tú lo dices, gracias por el buen deseo. También agradezco a todas las personas que han estado pendientes de mi salud. Yo soy una amiga de ustedes, soy una ciudadana en política, pero sobre todo y ante todo soy una salvadoreña comprometida, igual que ustedes, con este país, por hacer el bien, y por eso estamos regresando ya con salud y prosperidad. Por eso no pude asistir el 1 de mayo a la marcha, me dolió. Yo hubiese querido ir, pero por cuestiones de salud, pues se me era imposible. Sin embargo, hubo muchas personas, hubo presencia de muchos salvadoreños y salvadoreñas que quieren decirle no a la dictadura, que le dijeron no a la dictadura, que le dijeron sí a nuestros derechos como trabajadores, a nuestros derechos como ciudadanos, no a la reelección. Ya no queremos un gobierno corrupto, queremos un gobierno transparente. La corrupción, el paso entre la corrupción y la buena forma de gobernar está en la transparencia, en la rendición de cuentas. Eso es lo que le pedimos. Eso no es delito, eso no es pecado, eso no es malo. Decirle al presidente de la República, rinda cuentas. Decirle al presidente de la República, estoy de acuerdo con que usted persiga a los delincuentes, pero también usted tiene que responder por estas personas que son inocentes y que han sido capturadas. Basta con una orden que le dé a sus oficiales, a sus representantes de los cuerpos de seguridad, para que hagan las cosas conforme a la ley. El problema es que hemos visto frecuentemente cómo entra en contradicción el presidente cuando dice que respeta la ley, pero no lo hace en la vida real, o sea, ya cuando se ejecuta. En la marcha, muchos esperaban represión. Yo sabía que no iba a haber represión. Muchos tuvieron temor y por eso no llegaron. Algunos otros estuvieron por diferentes cuestiones, no hubo más representación. Pero mira, yo siempre digo, por 1, 2, 10, 20 que estén reunidos, hasta en la Biblia dice, por uno o más que estén reunidos en mi nombre, dice, ¿verdad? El Señor, ahí va a estar Dios. O sea, con una persona ahí está Dios. Pues miren, con una persona que haya llegado representa muchos de los que no llegamos. Muchos de los que estaban ahí me representaban a mí porque yo no fui. Pero yo tenía una causa por la que no iba. Pero eso no significa que yo no esté de acuerdo. Al contrario, los felicito. Les digo, ustedes me inspiran a mí a estar sentada aquí hablando ante esta cámara, ante este medio.
¿Puedo correr el riesgo de ser detenida? Sí, siempre lo digo, si esta es mi última intervención, bueno, me van a llevar detenida injustamente, pero no voy a ser la única salvadoreña lastimosamente. Y esas también salieron a marchar. Los familiares, no de los pandilleros, sino de las personas que han sido detenidas injustamente, salieron a marchar también los familiares de las mujeres y de los hombres y niños y jóvenes que han desaparecido. De eso ya nos están hablando. Salieron a marchar las personas que no están de acuerdo con que, por ejemplo, la diputada Dania no haya respondido acerca de esa acusación que le dio su misma compañera en aquel momento cuando era parte del, ¿cómo se llama del INJUV, y sobre los bienes que han desaparecido. No ha dado ninguna declaración. Entonces, le pedimos que rinda cuentas. Salieron a marchar también. ¿Por qué? Porque en El Salvador, además de desaparecer personas, por todos esos fallecidos que han existido dentro del régimen, también salieron a marchar porque en El Salvador el dinero ya no alcanza, la gente tiene hambre y ya no hay dinero para regalar dinero, y nunca regalo, porque todo lo que te da el Estado siempre te lo saca de una bolsa, aunque te lo ponga en una bolsa del pantalón, de tu falda, en tu pistera, pero de ahí te ha sacado dinero. ¿Y cómo lo hace? A través de los impuestos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Bueno, que la gente está sintiendo en carne propia qué significa cada uno de esos préstamos que están diciéndole que sí en Asamblea Legislativa, y de los que ya no dieron, de los desembolsos que ya se tienen, porque hoy sucede que ya no nos están dando préstamos. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno para subsistir? Porque necesita dinero. Lo que está haciendo es deuda de corto plazo. O sea, le está prestando, para que nos entendamos, se lo voy a hacer el parangón, le está prestando a los agiotistas, vaya. Le está prestando no al banco, hoy le presta al vecino que tiene dinero y que le puede dar. Eso se está dando en la vida real. Pues mucha gente que entiende de estas cosas ha salido a decirle no a la dictadura, no al despilfarro, no a la corrupción y sí a la democracia, sí a las libertades. Ya no queremos más represión, queremos políticas públicas que lleguen a la población. De eso se trató esta marcha del 1 de mayo. Es un parteaguas. Se le dijo al gobierno, aquí estamos, a pesar de que dijo Walter Araujo que nos iban a ir a capturar, a pesar de que a muchos empleados públicos y que nos están escuchando y lo saben, los obligaron, les dijeron que tenían que irse a presentar allá por el Camino Real, allá por Metrocentro. Ahí se concentraron ellos. Entonces, a pesar de que haya una convocatoria ahora, fíjate qué curioso, hay una convocatoria a una marcha por la reelección presidencial. Ya te voy a hablar más adelante. Eso es inconstitucional, pero además es ilegal. Hay una violación clara de estas personas que van a asistir a esa marcha, y ahí sí, mira, Walter Araujo no tenía razón. Nosotros no íbamos a delinquir, no somos delincuentes los que nos fuimos los que se iban a ir fueron a manifestar y los que íbamos a ir. Nosotros estábamos en nuestro derecho ciudadano a decirle no a la dictadura, no al gobierno. Es un derecho de disentir. Pero estas personas que van a ir a apoyar la reelección están yendo en contra de la Constitución, porque la Constitución de la República dice que pierden los derechos de ciudadanos los que impulsen la reelección presidencial. Entonces, es interesante saber cómo una marcha, aunque hayan sido menos de los esperados, o aunque hayan sido más de los que creían que iban a llegar, cómo esa marcha está teniendo eco ahora en el gobierno. Y ha necesitado el presidente sacar sus gentes, sus troles, algunos de esos en redes sociales y otros en organizaciones, porque él tiene también organización, digo también porque él acusa que la oposición tenemos ONG de fachada, cuando no es así. Pero él sí tiene algunas, y estas están convocando a esta marcha. Como ya les dije, si bien es cierto, existieron amenazas de parte de personeros del gobierno, representantes del Partido Nuevas Ideas, en la persona de muchos youtubers y algunos que tienen redes sociales como el señor Walter Araujo, quien decía que íbamos a participar, los que íbamos a participar en esta marcha cometíamos un delito. Pues les cuento que la contraposición a la marcha del 1 de mayo, en el cual se ejerció un verdadero derecho ciudadano, en el cual se defienden los intereses como nación y no personales, ojo con esto, y al que nadie nos obligó ni nos pagó,
está una convocatoria abierta de una supuesta asociación en la cual están hablando de la reelección, que vayan a una marcha por la reelección, apoyando la reelección del presidente. Les cuento a ustedes, señores y señoras, que piensan ir. Y aunque no les va a gustar lo que les digo, ni a Walter Araujo, pero ahí sí hay una verdadera convocatoria a un acto ilegal, porque la Constitución de la República claramente dice que se pierden los derechos de ciudadanos. ¿Por qué? Por convocar, por ir o por promover la reelección presidencial, porque le guste o no le guste, la reelección presidencial es prohibida, señores. Es una de las columnas vertebrales del Salvador, la alternancia de la democracia salvadoreña, la alternancia en el poder. Precisamente por eso se fue también a la marcha del 1 de mayo. Pero ahora ellos, como contraparte, quieren ir a infraccionar la Constitución. Hay que leer del artículo 70 en adelante. Ahí van a lean los derechos de ciudadanos y lea por qué se pierde el derecho de ciudadano. O sea que los que van a ir a esa concentración para promover la reelección realmente están yendo en contra del Estado de El Salvador y por lo tanto usted pierde sus derechos de ciudadano, casi como que usted fuera un delincuente de los que están detenidos purgando una pena. En ese sentido, licenciada, hay que recordar también que algunos ministros dieron sus declaraciones días antes de la marcha del 1 de mayo, en donde señalaban que las personas que iban a participar eran exclusivamente personas que iban a defender delincuentes y que los verdaderos trabajadores iban a estar concentrados en el hotel y que allí estaban los verdaderos sindicatos que defienden al pueblo trabajador. La pregunta en este sentido es, ¿cuál es el proceso que se puede seguir de un ministro que venga a dar declaraciones adelantadas cuando la Constitución claramente nos expresa que siempre debe de haber presunción de la inocencia? Esto quiere decir que no podemos adelantar criterios ni condenar a nadie antes que se le hayan comprobado los hechos. Mira, es bien difícil hablar dentro de una dictadura de los derechos. Esta dictadura es diferente, es un tipo de dictadura constitucional, ya se los he dicho yo, no porque esté en la Constitución. En un programa en el que antes yo estaba en radio, la que era mi contertulia en ese caso, ¿verdad? Me dice, Yanira, ¿y dónde está en la Constitución la dictadura constitucional? Ella es abogada, a mí pues me causó un poco de extrañeza la pregunta y un poco de gracia también porque era solo evidencia de su clara ignorancia al respecto del tema y esa ignorancia la hacía tener una postura también bastante rara, que es la dictadura constitucional. Aquí no nos van a tirar ni una tan sola bala. Aquí lo que sucede es que tuercen las leyes a favor de ellos. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué los ministros hablan con tanta franqueza? Tú me dices, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde se puede ir? Es que a donde tú vayas no te van a hacer caso. O sea, lo que tú hagas va a ser casi que improbable que vaya a tener una solución. Podrían ir al Tribunal de Ética a denunciarlo. ¿Por qué? Porque el comportamiento no es ético, no es conforme a los valores, porque ha ido en contra de la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 11 de la Constitución habla del debido proceso, porque porque la Constitución habla de que todos somos iguales ante la ley, porque la Constitución habla de que los ministros y los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley dice, y entonces ellos no son juzgadores, ellos no son fiscales, ellos no son, y si son abogados no están en ejercicio de su función. Entonces, por lo tanto, como funcionarios públicos ellos no tenían por qué dar esas declaraciones, pero las dieron. Entonces, quien se siente aludido sí podría ir y denunciarlo en el Tribunal de Ética, pero ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir? O sea, va a servir de muy poco. Fíjate que, aprovechando el tema, el artículo 75 de la Constitución dice, miren, perderán los derechos de ciudadano. El numeral
el numeral cuarto dice, los que suscriban actas, proclamas o adhesivos para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Mira qué interesante. La Constitución de la República, esa misma, me pueden decir, pero es que no está hecha para la ciudadanía, esa Constitución es ilegal, mire, el presidente ya lo dijo. Ok, señor, ¿usted qué va a decir eso? Le cuento que esa misma Constitución es la que nos tiene en el régimen de excepción, que usted hace que aplaudir, que todo está bien dentro del régimen de excepción. Me pueden decir, Yanira, pero vos hablas de dictadura, pero mira, estás hablando, o sea, no te han callado. Sí, pero pueden venir a traerme en cualquier momento. ¿Por qué? Porque sencillamente digan, y así sacaron un video en el que decían de que yo estaba defendiendo mareros, cuando claramente lo decía que yo no defendía mareros ni pandilleros. Pero a la larga de toda esta situación, imagínate qué interesante esto. Yo soy abogada de la República y yo eventualmente puedo ser citada por un juez para ir y defender a una de estas personas. Hacerlo de oficio. O sea, ¿por qué? Porque es tan grande la cantidad de detenidos y tan poca la cantidad de abogados de defensores públicos que no alcanzan a dar abasto. Entonces, un juez comprometido con el debido proceso podría pedir eventualmente que se saque una lista de abogados de la República en el ejercicio libre y nos empiecen a citar. O sea, eventualmente por mi carrera, por mi profesión, tengo sello y tengo carnet de abogada, yo puedo ser llamada. Entonces, aunque Walter Araujo hizo y sus troles extrajeron una fracción de una declaración que yo hice en una entrevista que me refería a que se podía demandar al Estado de El Salvador, ellos confunden, como no entienden la diferencia entre Estado y presidente de la República, empezaron a decir que yo iba a demandar al presidente de la República porque defendía a mareros. Pero en mi propia boca decía yo no defiendo mareros, no defiendo delincuentes, pero mira cómo van torciendo la realidad y las leyes. Es totalmente ilegal, pero fue retomado hasta por algunos diputados. Imagínate qué irónico. ¿Dónde está la ética en la gestión pública? Quizás solo en la ley. Esa ley que todavía no han cambiado. ¿Dónde está la transparencia en la gestión pública? Quizás solo en los compendios en temas de transparencia. ¿No se han dado cuenta que la ética y la transparencia en la gestión pública solo son herramientas para que usted, funcionario público, nadie le lave la cara? Tenemos funcionarios públicos, por ejemplo, el diputado de Nuevas Ideas, el señor Jorge Castro, siendo abogado de la República, cuando él Jorge Castro entrevista al actual presidente reelecto del Tribunal de Ética Gubernamental, al señor Néstor Castaneda, el doctor, él le dice que el doctor robó, que acuerpó a un montón, que robaron, le dice tantas cosas, pero le dijo de todo. Quizás al palo de hule no llegan rápido las órdenes. No le habían dicho que le iba a tocar votar por él. Y ahí votó por él. Y ahí votó. O sea, de esa forma se manejan los funcionarios públicos hoy en día. Lo peor de todo no es que ellos tengan doble moral, que eso ya lo hemos visto. Eso es más de lo mismo, recargado, digámoslo ahora. Lo peor es que nosotros estemos creyendo como ciudadanos que están haciendo la diferencia cuando actúan igual o peor que antes. Entonces, yo creo que más adelante vamos a hablar del tema de cómo está la Asamblea Legislativa, que me gustaría que toquemos ese tema. Licenciada, quizás es importante que dejemos un poco el tema de la manifestación, del régimen de sección, y hablemos especialmente que la nueva Asamblea ha cumplido un año de gestión, un año de legislar, pero también no solamente ellos, sino también los alcaldes, indiscutiblemente del color del partido político que sea,
han cumplido también un año de gestión. Y creo que es importante que hablemos en primer lugar de la Asamblea Legislativa, cuál ha sido el papel y cuál es la lectura que usted tiene en su análisis sobre el trabajo que han estado realizando. Cabe mencionar también que algunos diputados de Nuevas Ideas hicieron algunas encuestas en redes sociales, encuestándose ellos mismos para ver cuál era la aceptación del pueblo, y al darse cuenta que el rechazo era demasiado eminente, lo que hicieron fue eliminar las encuestas que ellos estaban haciendo, porque reconocieron al final que el pueblo estaba prácticamente descontento con el trabajo que estaban haciendo. Pero dejemos nosotros lo que ellos pudieron hacer. Vamos a la lectura, licenciada, que usted tiene sobre el primer año de gestión de la nueva administración en la Asamblea Legislativa. Indiscutiblemente, si son de Nuevas Ideas, son del FMLN, son de Arena, son de Vamos o de cualquier partido que pueda ser, han cumplido un año de gestión. Ok, vamos a separar la oposición partidaria del oficialismo. ¿Quién compone la oposición? Arena, FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo. Esos cuatro componen la oposición. ¿Quién conforma el oficialismo? Nuevas Ideas, Gana, PCN y lastimosamente PDC. Vale, ya lo separamos. En esta gestión legislativa vimos una clarísima división, pero también vimos un clarísimo abuso de poder por parte de la bancada CIAN, que es la mayoría. ¿En qué hay un abuso de poder? Los de la oposición también son diputados y diputadas, pero toda propuesta, y lo hemos escuchado de varios diputados, de Rosy Romero, a quien le mando muchos saludos, del diputado Lira, del doctor Portillo Cuadra, que manifiestan que toda propuesta de ley que venga de la oposición de cualquiera de estos partidos, sencillamente no le hacen caso. Bueno, el diputado Lira y la diputada Rosy han dicho de que han tenido el atrevimiento estos diputados del oficialismo de cambiar solamente el nombre de quien lo promueve, y aquellas leyes que ellos han presentado las han presentado como propias. Eso es para los que alguna vez han querido hacer algo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, en la oposición hemos visto mujeres valiosas, como Claudia Ortiz, una mujer que no tiene miedo. Si tú la ves a ella, es muy delgadita, pero muy segura. No significa que las gorditas no seamos seguras, no. Me refiero a que ella se ve hasta, cuando tú la conoces, como muy dócil, como muy, ¿cómo te diría? Muy débil. Pero cuando tú empiezas a escucharla, cuando tú empiezas a ver, y cuando tú escuchas todo lo que ella dice, entiendes que es una mujer en política que está siendo exitosa. Y yo la felicito porque ella me representa. Me representa cabalidad. Y se lo he dicho. Bien, tienes a diputados como el doctor Portillo Cuadra, eminencia como abogado, que ha sido ridiculizado hasta más no poder. Con eso se le han violentado a él los derechos como ciudadano. Hemos visto cómo a la oposición, que está siendo voz de la oposición del país, lo desmerecen, los insultan. Bueno, son vapuleados verbalmente por parte de los diputados de Nuevas Ideas en su mayoría. Entonces, hemos visto un cero parlamentarismo y un 100% de imposición y de invasión de funciones. ¿Por qué cero parlamentarismo? Porque en la Asamblea Legislativa ya no se habla, ya no se parla, le dijo la exdiputada y presidenta de la Asamblea Legislativa por el FMLN, la señora Lorena Peña. Ya no parlan. Ya no hay una discusión de leyes, ya no hay propuestas de leyes
que vengan de ellos mismos, como se lo dijo la misma diputada de Vamos, Claudia Ortiz, que les dice a las diputadas de Nuevas Ideas que ellas solo reciben las propuestas de la Asamblea Legislativa. Le voy a decir, la negociación es en todos los aspectos de la vida, pero en el parlamentarismo, cuando hay negociación, significa que hay un juego de pesos y contrapesos que permite de alguna manera un control. Entonces los salvadoreños lo que teníamos que hacer era tener ese control, recuperar ese control del juego de pesos y contrapesos, buscar ese equilibrio. ¿Y cómo se hacía? Repartiendo el poder parlamentario en diferentes partidos, de tal forma que ninguno tuviese toda la llave. Ahora, pueblo salvadoreño que me escucha y que me ve, ahora ustedes saben cuál es el problema de que uno solo tenga el poder. Aquí, si el presidente quiere que nos encierren a todos, mandan una propuesta y nos van a encerrar y no nos van a dejar salir. Y si sales, te van a llevar preso. ¿Te acordás en pandemia? Pues se le puede ocurrir otra vez, ¿y por qué no? Pues? Y los diputados de Nuevas Ideas ya nos demostraron que ellos van a decir todo, van a hacer todo lo que el presidente les diga. Entonces, pasamos de aquellos dipurratas que les decían, aquellos dinosaurios, pasamos a diputados nuevos con nuevas ideas, pero que hacen lo mismo y lo hacen peor todavía, porque ellos ni siquiera hacen propuestas de ley, o sea, ni siquiera hacen el intento. Todo les viene desde el oficialismo, desde el Ejecutivo. Lo único para lo que está creado la Asamblea Legislativa es para que hagan leyes. Y ahora tienen más de 60 diputados que no hacen leyes, que lo que hacen es pullar un botón. Por eso es que se llevaron el nombre de puyabotones, porque no han analizado nada. Entonces, tristemente, Salvador, se volvieron a equivocar. Digo se volvieron porque yo no voté por ellos. Se volvieron a equivocar. Y lo que teníamos que buscar era el equilibrio parlamentario y llevamos sencillamente un régimen. Llegamos a perfeccionar. He tenido la oportunidad de estar dentro de la Asamblea Legislativa. He tenido la oportunidad de estar en esta legislatura y te puedo decir con mucha certeza que los diputados de oposición, pero no tienen voto lastimosamente, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado en las alcaldías? Hemos visto una serie de despidos injustos, hemos visto una serie de anomalías en las cuales, como por ejemplo el alcalde de Nueva Granada, que se aumentó en $3,000, $3,500 su salario como alcalde, o sea, se aumentó casi $2,000, pero eso implicaba de que necesitaba más ingresos. Y entonces ahí a una señora que echa tortillas, que toda la vida ha echado tortillas en esa calle que lleva, ni siquiera en la principal, ni siquiera en el casco urbano, es una calle en la que ella estaba, le cobraban más impuestos por tener las tortillas, por echar las tortillas. Entonces el alcalde de Nuevas Ideas necesitaba ganar más y entonces necesitaba que la señora ganara menos, pues, porque le iba a pagar más impuestos. Entonces hemos visto decisiones tan absurdas como la concentración del poder político a través de la DON. ¿Y por qué el poder político? Porque dicen de que las alcaldías, los alcaldes utilizaban el FODES para beneficiarse políticamente, pero ahora hemos tenido denuncias de población que se queja que los alcaldes ya quitaron algunos proyectos tan bonitos como por ejemplo darles becas a jóvenes prominentes de las municipalidades, ¿verdad? Les quitaron ayuda a las personas adultas mayores, a las mujeres ya no les hacen programas o charlas que tengan que ver con su desarrollo y su empoderamiento. Entonces, una serie de programas que ya las personas estaban acostumbradas a recibir, por ejemplo, en WhatsApp, en Nejapa, donde les han negado esa oportunidad. Entonces, hemos escuchado a lo largo y ancho del país que la mayor parte de las alcaldías que fueron ganadas por Nuevas Ideas tienen tres cuestiones que las distinguen. La primera, han aumentado impuestos y tasas municipales y arbitrios. O sea, el monto de lo que paga ahora la gente es mucho más. Independientemente de si es una alcaldía grande o pequeña, las pequeñas mucho más porque como no reciben el FODES y el FODES iba en su mayoría para las pequeñas, entonces tienen que generar fondos para subsistir. Hemos escuchado de despidos injustos. ¿Por qué?
porque dicen de que todas las personas que estaban contratadas eran del partido que estaba saliendo. Una cuestión que no es así. La estabilidad del servidor público, ya sea en municipios, en las municipalidades o en las instituciones de gobierno, no tiene que estar precedida por la pertenencia o no a un partido político, porque eso es un derecho que tenemos como ciudadanos. Lo que no debemos y la obligación que se tiene como servidor público es ejercer política partidaria desde el cargo, pero Nuevas Ideas lo ha estado haciendo. Y la tercera, que es la más importante, creo yo, el tema de los aumentos que ellos se han dado, sueldazos, se van de viajes con fondos públicos, pero ¿a costa de quién? Ya no tienen el FODES, solo tienen sus propios ingresos. Entonces ahí esa es una relación de necesidad. Se supone, por ejemplo, el alcalde de San Salvador despidió a cientos y cientos y miles de personas y les hizo firmar de que ellos renunciaban y que les iban a dar una indemnización, pero hasta este día no ha habido indemnización. Y así sucedió desde Oriente para Central, la zona central y occidental de El Salvador. Todos los alcaldes de Nuevas Ideas lo único que han demostrado es que pueden despedir injustamente, que no le hacen caso a las leyes, como por ejemplo la alcaldesa de Apopa, que a pesar de que el juez le dijo que reinstalara, no reinstalaba, hasta hace poco reinstaló, pero no les pagó los salarios caídos. Y estamos viendo una serie de personas como por ejemplo la alcaldesa de Soyapango, que muchos de sus trabajadores están siendo vinculados con pandillas, al grado de que ahora, ¿qué es lo que ha sido el común denominador últimamente? Que muchos de los detenidos y detenidas son familiares o trabajan en las alcaldías de Nuevas Ideas. O sea, despidieron a personas para contratar y sustituir a los despedidos con personas que posiblemente estén vinculadas a pandillas, que verdaderamente estén vinculadas a pandillas. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Eso es una realidad en El Salvador y lo tenemos que saber todos y todas. Es importante que analicemos sobre el tema de la oposición, cómo ha analizado la oposición en la Asamblea Legislativa, han jugado el papel que en realidad se debe de haber jugado. Fíjate que te voy a hablar con conocimiento de causa porque en algunas oportunidades he tenido, valga la redundancia, la oportunidad de llegar a las sesiones de la Asamblea Legislativa, pero también a ver el trabajo parlamentario de la oposición. Lo que te puedo decir es que sí existe, por más que lo haya querido anular durante todo este año, Nuevas Ideas, el oficialismo y el mismo presidente de la República, cuando les habló de esquineros, les dijo esquineros, de un sentido peyorativo. Sí creo de que el trabajo se ha visto bastante minado. ¿Por qué? Por el mismo oficialismo. Y te voy a contar algo que sucede desde dentro y que me lo han dicho diputados de oposición. Fíjate que como son menos, obviamente, y todos tienen deberían, de acuerdo al reglamento interno del órgano legislativo, tener representación en las diferentes comisiones, pero sucede que les ponen comisiones en las mismas horas a los diputados de oposición para que logren cubrir, entonces no logran cubrirlo. Y ¿sabes qué? Les descuentan por no llegar a esta comisión, pero están en la otra presente. Entonces les han hecho descuentos, les han quitado, por ejemplo, vehículos, les han quitado espacio. Bueno, eso es lo que está sucediendo, lo que está viviendo en el día a día la oposición. Pero pueden decir uno, pero está bueno que estén así, ¿verdad? Si miren, otro que vivimos con el salario de $300, pues sí, pero apostémosle a tener $600 como salario mínimo. O sea, no nos estemos riendo de lo que está pasando. Mejor preguntémonos por qué unos sí y otros no. Porque si ahí hay injusticias, ¿qué es en qué ha decantado? ¿Qué pasa lo que tú estás diciendo? Que la oposición parlamentaria, la oposición partidaria, no puede ejercer una verdadera oposición dentro de la Asamblea. Pero eso está determinado por dos aspectos. Primero, la representación, la proporcionalidad que viene dada desde el tema del voto de la población. O sea, perdimos el equilibrio. Y la segunda, desde la opción que han tenido como Nuevas Ideas de anular la oposición, la participación. Entonces, hay un sesgo
ideológico político que está anulando la verdadera participación y representación de la oposición. Hoy, voces como la mía, que es disidente, queremos diputados, más diputados como Claudia Ortiz, más diputadas. Queremos más diputadas como Rosy Romero, que en las comisiones, que las vimos en las comisiones de esta show ¿cómo se llama? En la que llegó, por ejemplo, Elías Antonio Saca, que empezó a increparlo, pues, ¿verdad? Y los diputados de Nuevas Ideas y de Gana le aplaudían a Elías, a un reo confeso que hablaba sobre sueldos, imagínate. Entonces, a ellos les quitan las palabras, a ellos le dejan el tiempo que ellos crean necesario como oficialistas que tienen que hablar la oposición, teniendo ellos más el uso de la palabra. Entonces, todo eso hace un desbalance, un desequilibrio en la gestión parlamentaria que incide directamente en la participación y en el desarrollo de la función de cada uno de los diputados y diputadas de la oposición. Es cierto, actualmente estamos viendo, por ejemplo, casi nula participación de Johnny Raisol, y vimos que él dio un voto, que es un voto terrible, nefasto, que fue a favor de esa nefasta ley del agua, que lo que hace es privatizar ese derecho. Entonces, pero él votó así, a favor, junto con la oposición. No era ni necesario el voto de él, pero legitimó junto con el oficialismo, perdón, no como con la oposición. Vemos a una Arena que votó por el primer régimen de excepción, aunque ahora votaron en contra, pero y hubo una abstención ahí, pero votaron a favor en el anterior, legitimando la acción que tenía el gobierno, ¿verdad? Entonces, sí nos han fallado en algún momento, sí, pero yo creo que hay que ver más lo bueno y hay que exigir que eso malo que hicieron ya no se repita, porque, mira, si se acaba la oposición partidaria, decime tú, ¿por quién vamos a votar en las nuevas elecciones? ¿Por quién? ¿Cuál va a ser nuestra opción? Ahí está, recientemente hablé del Movimiento País, que ahora es un partido, que hemos visto que va en retroceso, o sea, va en contra de lo que había dicho, que nos había dicho que era pro de la población. Presentan una coalición con otro representante de las familias oligarcas, musulmanes, palestinos o de donde sean, pero que no tienen ni siquiera un apellido salvadoreño. O sea, gente que es más de lo mismo. ¿Cómo podemos pensar que un movimiento que recientemente ha sido autorizado como partido se le va a poder oponer realmente a nuevas ideas? Muchos de los que están en este partido país formaron nuevas ideas. Yo hago ese llamado para que nosotros que estamos aquí en El Salvador y que somos los que vamos a votar, porque es mentira que el voto en el exterior va a ser todo un éxito. Va a ser un fraude, sí lo sabemos. Y los mismos amigos de la diáspora, los amigos salvadoreños en el exterior lo saben. Yo le hago un llamado para que usted no use, si usted quiere votar y puede venir, venga a votar aquí. Si usted no puede votar, no vote, por favor, porque usted nos va a exponer a fraude electrónico. Entonces, mira, tenemos un trabajo grande como nación. Más allá de cómo ha participado la oposición, hay que aplaudir que no les dio miedo, vaya, que Claudia Ortiz habla. Hay que aplaudir que Rosy Romero sacó la fiera que llevaba adentro y no dejó y habló por los que teníamos que hablar. Hay que aplaudir que el doctor Portillo Cuadra mande al palo de hule a quien debe de mandar. Hay que aplaudir eso. Imagínate una diputada como Suezi Calleja pidiendo que se reformara un artículo que ni siquiera había entrado en vigencia. O sea, la técnica legislativa que es básica ni siquiera se entienden. ¿Cómo van a entender los grandes temas de país? Entonces nosotros necesitamos más diputados de oposición, sí. Nosotros necesitamos más representación. El verdadero poder político está en la Asamblea Legislativa, señores y señores. Así que, señores y señoras, cuando usted vaya a votar en las próximas elecciones, piense más en los diputados y diputadas que quiere ver ahí. ¿Qué quiere ver? ¿Cómo los quiere ver? ¿Usted quiere más de lo mismo? Vote por nuevas ideas. ¿Usted quiere cosas diferentes? Pídale a la oposición partidaria que presente verdaderos cuadros y apuestas políticas. No solo con un currículum. No nos interesa tanto eso. Principalmente valores cívicos y patrióticos. ¿Qué necesitamos? Gente
que llegue a servir al público, a servir a la población. Pero ahora tú llegas a la Asamblea Legislativa y le piden permiso a Nayib Bukele para que entres. Y te lo digo porque yo fui. Esa es mi postura. Como ciudadana te lo digo, y como parte pues, de este movimiento ciudadano que se llama Movimiento Libertario de El Salvador, a quienes les mando muchos saludos, y también a las Leonas de América, que somos muchas mujeres, concentración de mujeres de diferentes ideologías, pensamientos, pero que tenemos todos un mismo objetivo, y es llegar a esa ruta que nos hemos trazado. Y esa ruta no es fácil, es bastante complicada. Hay demasiados intereses personales en la oposición social y la oposición partidaria. Tienen que empezar a ceder espacios, porque ya el señor Rodrigo Ávila se tiene que ir jubilando, porque Johnny Royce Hall no hizo el papel que esperábamos, se tiene que hacer a un lado, porque Claudia Ortiz tiene que seguir ahí, porque hay muchos diputados, por ejemplo, del FMLN, Anabel Belloso, que se la ha sorteado esa mujer. Le mando un saludo a Anabel. Muy ideológica de izquierda, pero también se necesita eso. A Rosy Romero, que sacó las agallas de donde pudo, le mando mis saludos. ¿Por qué solo mujeres? Porque mira, la visión de un país atrás de los ojos de una mujer es distinta a la de un hombre. Necesitamos más mujeres en política. Llevemos también ese equilibrio. Somos más en número las mujeres, pero somos menos representadas. No soy feminista, soy mujer, hablándole a otras mujeres, pero también a esos hombres que saben y respetan nuestros derechos en igualdad, pero con esa distinción y esa diferencia. Aquí habemos dos personas, dos profesionales, estás tú y estoy yo, y hay muchos atrás de esta pantalla. Hay muchos. Tus necesidades son diferentes a las mías, pero tú y yo somos seres humanos que merecemos respeto, y a eso hay que apuntarle. No tener mujeres por figura decorativa, no tener hombres corruptos. Hay que subir a los buenos y sacar a los malos. Ya hicieron esta prueba, se equivocaron. Necesitamos equilibrio, necesitamos más representación en oposición, necesitamos partidos más sólidos y más transparentes. Y necesitamos verdaderas propuestas para el país, desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva social, económica y dejando a un lado la política partidaria. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias por el espacio que nos ha regalado en esta noche. Le agradecemos también a toda nuestra amable audiencia, nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Les enviamos un saludo y esperando también que siempre nos acompañen en estos temas de coyuntura, y le agradecemos nuevamente a usted por el tiempo y a Dios que nos ha dado la oportunidad de volver a encontrarnos en esta entrevista. Y también le damos el tiempo a usted, licenciada, para que pueda despedir el programa. Mira, te agradezco por el espacio, así como lo dije al principio, siempre aquí se puede hablar en libertad. Es de los pocos medios que están quedando en los cuales nos permiten hablar con libertad. Es responsabilidad, todo lo que yo he dicho es propia, pero estoy hablando la verdad, estoy hablando las cosas como son, desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva personal, como ciudadana, pero también como política. Soy de esa nueva generación de mujeres en política, las que no nos vamos a quedar calladas, las que vamos a decir siempre las cosas como son, con nombre y apellido si es necesario. Estamos abiertas a que nos digan en transparencia qué es lo que quieren ver de nosotras. Pero no me exijan más que a un hombre, exíjanme lo mismo. Y se lo voy a dar de diferente forma, pero lo voy a hacer. Soy Yanira Escobar, les agradezco por estar ahí. Gracias por los que se quedaron hasta este último minuto. Gracias por sus comentarios, gracias por sus recomendaciones. Dios provee en abundancia y usted ahora tiene la decisión, dictadura o libertad. Muchas gracias, licenciada, que tenga una feliz noche y que Dios bendiga la tierra cuscatleca. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández.